En el día de ayer fue publicada una noticia que movió un poco las redes sociales, y es que según la agencia de noticias Reuters, en fecha tan cercana como este propio mes, la administración Trump podría estar removiendo el parol a miles de cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos que entraron a los Estados Unidos bajo este programa. Déjenme decirle que en lo que a mí respecta ya estoy que no creo nada, y es que en este último mes nos han bombardeado con miles de noticias sobre inmigración que en la práctica no sabemos si son ciertas, y estoy llegando a pensar que los propios medios de información se pueden estar prestando para crear toda esta nebulosa y descontento entre las personas. También es cierto que como está el internet al día de hoy, las noticias salen al instante y quizás en este afán con hacerse con la premier nos están dando noticias que realmente no han sido corroboradas. Que Reuters es un prestigioso medio de comunicación, es cierto, pero de igual manera que en el pasado se ha visto envuelto en algunos escándalos por publicar noticias falsas, también es verdad. Así que en estos momentos permítanme dudar de todo y de todos. Pero ¿qué es lo que deben hacer las personas que hoy se encuentran en este limbo migratorio ante la avalancha y el bombardeo de información? Para mí, lo más razonable es estar atento a las noticias, entender cómo esta pudiera afectarles en caso de ser verdad y sobre todo, cómo prepararse. ¿Qué hacer para evitar que esto pudiera afectarme si llegara a concretarse? Y es por eso que hoy vamos a estar explicando. Si llegara a revocarse hoy mismo el parol, ¿pudiera afectar esto a los cubanos? ¿Qué es lo más recomendable hacer en estos momentos? Y quiero también tomarme un momento para explicar las consecuencias que podría traer no aplicar al asilo político en el primer año de tu llegada a los Estados Unidos. Ojo que esto es muy importante, pero empecemos por el principio. Esto es parte de la noticia que publicó ayer Reuters. El gobierno planea revocar la libertad condicional a unos 530,000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos tan pronto como este mes, dijo el funcionario de Trump y una de las fuentes familiarizadas con el asunto, que pidió el anonimato para poder hablar de deliberaciones internas. Supongamos que esto es un chisme más de esta fuente anónima. Pues perfecto, no pasa nada. Ahora, vamos a considerar el peor de los escenarios. Supongamos que el parol mañana queda revocado. ¿Qué podría pasar? A ver, todo el que entró bajo el programa de parol en estos momentos sabe que una vez que se le termine el tiempo por el que fue concebido, ya no se le volverá a extender. Pero no pasa nada, al menos para los cubanos, porque todo el mundo está sacando sus cuentas y diciendo, bueno, cuando eso suceda ya voy a tener tiempo o estaré muy pronto para poder aplicar a la ley de ajuste cubano. Pero si en verdad esta noticia fuera real y la administración Trump decide revocar el parol, significa que aunque a usted le queden meses para que se le vence el parol, inmediatamente quedará sin efecto. De igual manera quedará sin efecto su permiso de trabajo, el cual obtuvo por tener un parol válido. Ahora aquí vamos a analizar qué pasaría con los cubanos. A usted se le retira, se le invalida este parol por considerarse que fue un programa fraudulento y que nunca debió aplicarse. Pues aún puede aplicar para la ley de ajuste cubano, ya que como vimos en mi video anterior, el único requisito para acogerse a esta ley es haber sido inspeccionado y admitido en algún momento en los Estados Unidos o que se le haya entregado un parol. En ningún momento dice que este parol tiene que estar vigente. Pero vamos a una parte muy interesante. ¿Qué pasaría si mañana queda sin efecto su parol y a usted todavía le quedan 2, 3, 4, 6 meses para poder aplicar a la ley de ajuste cubano? Lo peor que podría pasarle no es quedarse sin su permiso de trabajo, para nada. Aquí lo que va a suceder es que usted se va a quedar sin protección durante todos esos meses. Y si es interrogado por un oficial de migración, pues para nada sería un argumento válido decir, no, yo estoy esperando 3 meses, aquí casual, para poder aplicar a la ley de ajuste cubano. La verdad es que en esos momentos usted sería ilegal en los Estados Unidos y sí podría ser deportado. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Pues que aplique a un asilo político si tiene argumento para hacerlos. Y vamos a caer en un tema muy interesante.
El asilo político es algo a lo que usted debe aplicar antes de cumplir el año en los Estados Unidos. Después del año, usted puede aplicar, por supuesto, y lo puede ganar incluso, pero hay una diferencia muy grande. Si usted aplica antes de cumplir el año y gana su asilo, significa que usted recibirá una residencia permanente en los Estados Unidos. Ahora, si por el contrario aplica después del año y lo gana de igual manera, le van a entregar una protección que es válida para permanecer en los Estados Unidos, pero nunca podrá obtener su residencia, y si un día, aunque sea dentro de 10 años, en su país cambia la situación, pues usted deberá regresar. Así que ojo con esto, sobre todo aquellos cuya única salida en estos momentos para permanecer en los Estados Unidos es el asilo político. No dejen que pase el año para hacer su solicitud. Por ahora todo lo que puedo decir a los que me escuchan es que mantengan la calma. Va a haber solución para todos, pero aquí lo que toca es ocuparse más que preocuparse. Como dice el dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Que Dios esté con ustedes y los ayude en este proceso. Nos vemos en un próximo video.